Bienvenidos, tenemos sobre la mesa dos análisis recientes, cubriendo la semana que terminó el 23 de agosto de 2025. La idea es, extraer lo esencial, ¿no? Lo que realmente importa para entender el panorama actual. Revisamos datos de Estados Unidos, China, acciones, materias primas, hasta cripto. Y aunque hubo movimientos en todas partes, parece que todas las miradas se dirigieron a un evento en particular, la reunión de Jackson Hole. Y sobre todo a lo que dijo el presidente de la Reserva Federal. Ok, vamos a meternos de lleno en eso. ¿Qué pasó exactamente ahí que, digamos, agitó las aguas? Pues sí, fue un poco la calma antes de la tormenta, por así decirlo, la semana. Parecía transcurrir sin grandes sobresaltos hasta el discurso de Jerome Powell. Y lo que dijo fue significativo, porque reconoció explícitamente el dilema al que se enfrenta la Fed, ¿sabes? Ese equilibrio complicado entre mantener la inflación a raya y asegurar el máximo empleo. Lo nuevo fue su lenguaje sobre cómo ese equilibrio podría estar cambiando. ¿Cambiando? ¿En qué sentido? Porque la inflación, ha bajado, pero sigue siendo una preocupación, ¿verdad? Correcto, pero Powell puso mucho énfasis en las señales de debilidad que están apareciendo en el mercado laboral. Mencionó una combinación bastante inusual. Por un lado, una demanda de trabajadores que se enfría, y por otro, una menor oferta de mano de obra. Señaló la caída de la inmigración como un factor. Su conclusión fue que los riesgos a la baja para el empleo están aumentando. Y aquí está la clave. Sugirió que esto podría justificar un ajuste de la política monetaria. Incluso añadió que él considera que las tasas actuales ya son restrictivas. O sea que la Fed está empezando a preocuparse más por el empleo que por la inflación. Esa es la lectura. Esa fue exactamente la interpretación que barrió los mercados el viernes. No es que ignoren la inflación, claro, pero la balanza parece inclinarse. Si el mercado laboral se debilita más, la Fed podría sentirse obligada a actuar para sostenerlo, incluso si la inflación no está exactamente en el objetivo del 2%. Por eso, la probabilidad de un recorte de tasas de interés en la reunión de septiembre aumentó, considerablemente tras sus palabras. Entendido. Esa expectativa de dinero más barato suele gustarle a la bolsa, ¿no? ¿Se reflejó así en los índices de Estados Unidos? Así es, no fue unánime. El S&P 500, que es como el índice más representativo, sí tuvo un buen empujón el viernes, gracias a Powell. Terminó la semana con una ligera subida, alrededor del plus 0,27%. Mantiene su ganancia anual cerca del 10%. Los sectores que más se beneficiaron fueron los cíclicos: energía, inmobiliario, financiero, materiales. Y un detalle interesante: las acciones llamadas de valor piensan en empresas más consolidadas, quizá con valoraciones más bajas, pues superaron a las de crecimiento. Ya. Pero el Nasdaq, el índice tecnológico por excelencia, no siguió la fiesta. ¿Por qué esa divergencia? Es una dinámica que estamos viendo con frecuencia, El Nasdaq Composite cerró la semana con pérdidas. Bajó unos 126 puntos, aunque, ojo, sigue con una buena ganancia acumulada en el año superior al 11%. Parece que aquí pesaron más otros factores. Por un lado, una simple toma de beneficios después de las subidas fuertes, y por otro, empiezan a surgir preguntas sobre la sostenibilidad a largo plazo del enorme gasto en infraestructura para inteligencia artificial. Claro. ¿Pueden las empresas mantener ese ritmo de inversión indefinidamente? Esa duda parece estar rondando entre los inversores de tecnología. Tiene sentido. Mencionaste el S&P 500 y el Nasdaq, pero ¿qué hay de las empresas más pequeñas? ¿También mostraron esa fortaleza del S&P? Sí, de hecho, los índices de empresas de menor tamaño tuvieron una semana bastante positiva. El S&P Mid-Cap 400 de medianas empresas subió sólidamente, más de 83 puntos. Y el Russell 2000 de pequeñas empresas también avanzó con fuerza, más de 75 puntos. Incluso el Dow Jones, con sus 30 gigantes industriales, registró una buena ganancia semanal, más de 685 puntos. Parece que el optimismo post-Powell se extendió más allá de las megacapitalizaciones. Y si la expectativa es que la Fed baje tipos, el mercado de bonos debería reaccionar. ¿Qué vimos en los rendimientos del Tesoro? La reacción fue de manual, digamos. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, que se habían mantenido
relativamente estables, cayeron el viernes tras el discurso. Y una caída en el rendimiento significa una subida en el precio del bono, claro. Es el movimiento clásico. Si el mercado anticipa que la Fed va a relajar su política, los inversores compran bonos esperando beneficiarse, lo que hace subir sus precios y bajar sus rendimientos. Claro. Ahora, saliendo un poco de Jackson Hole, los informes también mencionan otros datos económicos importantes en Estados Unidos. Hubo una lectura del PMI que llamó la atención, ¿verdad? Sí, el índice de gerentes de compras, el PMI compuesto de S&P Global para agosto, fue una sorpresa al alza. Marcó 55.4. Eso indica el crecimiento empresarial más rápido del año y supera las expectativas. Hay que recordar que cualquier lectura por encima de 50 significa expansión. Y ya llevamos 31 meses seguidos en esa zona. ¿Y cómo se desglosó por sectores? ¿Fue un crecimiento parejo? No exactamente. El sector servicios, aunque sigue fuerte, se moderó un poquito, de 55.7 a 55.4. La gran sorpresa vino del sector manufacturero. Su PMI saltó a 53.3, su nivel más alto en más de 3 años. Y esto cuando los analistas esperaban que siguiera contrayéndose. Las empresas parecen estar aumentando la producción, no solo por expectativas de más demanda, sino también para acumular inventarios. Quizás anticipando problemas de suministro o precios más altos. Aquí es donde se pone realmente interesante. Mencionaste precios más altos. Los costos de las empresas están subiendo a pesar de este crecimiento. Exacto. Y este es el punto que genera tensión con la narrativa de la Fed, ¿ves? A pesar de la fuerte actividad, las empresas reportaron el mayor aumento en los precios de sus insumos, materiales, energía, etc., desde mayo, y señalaron directamente a los aranceles como uno de los factores. Lo preocupante es que están trasladando esos mayores costos a los precios finales que pagan los consumidores. Los precios de venta subieron al ritmo más rápido desde agosto de 2022. Entonces, a ver, tenemos a la Fed pensando en bajar tipos por el empleo, pero los datos de actividad muestran fortaleza. Y, sobre todo, presiones de costos que no ceden. ¿Cómo se reconcilia eso? Esa es la gran pregunta y el nudo gordiano actual. Complica mucho el panorama para la Fed, muchísimo. Y para añadir más leña al fuego en el lado del empleo, los datos semanales de solicitudes de subsidio por desempleo también mostraron un deterioro. Las nuevas solicitudes subieron más de lo esperado, a 235,000. Y las solicitudes continuas, de gente que ya recibe el subsidio, también aumentaron. Son señales tempranas, sí, pero refuerzan la preocupación de Powell sobre el mercado laboral. Varía panorama complejo en Estados Unidos, pero los informes también nos llevan a Asia. ¿Qué sucedió en China? Parece que sus bolsas tuvieron una semana espectacular. Sí, fue una semana notablemente alcista para las bolsas de China continental. El índice CSI 300, uno de los principales, se disparó un 4.18%. Alcanzó su nivel más alto en una década. El Shanghai Composite también subió con fuerza, un 3.49%. Hong Kong fue más moderado, El Hang Seng subiendo solo un 0.27%. ¿Qué hay detrás de ese repunte tan fuerte en China continental? ¿Es solo optimismo por las relaciones con Estados Unidos o hay algo más? Es una mezcla, parece. La relativa calma reciente en el frente comercial ayuda al sentimiento inversor, sin duda. Pero un factor crucial parece ser doméstico. El enorme interés de los inversores minoristas chinos. Con tasas de interés muy bajas en los depósitos y, pocas alternativas de inversión atractivas dentro del país, parece que muchos están canalizando sus ahorros hacia la bolsa. Un indicador de esto es la deuda de margen, que es básicamente dinero prestado para comprar más acciones, ¿no? Amplifica ganancias, pero también pérdidas. Claro, el apalancamiento. Exacto. Pues alcanzó su nivel más alto desde 2015, muy cerca de máximos históricos. Esto sugiere un componente especulativo importante, Entendido, ese nivel de apalancamiento siempre añade un riesgo extra. Volviendo a las empresas individuales, los informes destacan algunas ganadoras y perdedoras de la semana. ¿Quiénes brigaron? Hubo varios nombres interesantes. Novo Nordisk, la farmacéutica detrás de medicamentos como Wegovy, tuvo una subida impresionante de casi el 12%. Se benefició de noticias positivas, como la aprobación de la FDA para Wegovy y avances en otro tratamiento para una enfermedad hepática. Luego está Palo Alto Networks, de ciberseguridad.
Subió casi un 5% tras presentar resultados sólidos y, sobre todo, unas previsiones optimistas para 2026. Eso calmó dudas sobre su crecimiento tras una gran adquisición. Y United Health, la aseguradora, subió algo más del 1%, en parte porque se supo que Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, invirtió fuerte en ella. Es una señal típica de Buffett, ¿no? Buscando calidad a buen precio tras una caída temporal. Y en el lado opuesto, ¿qué empresas tropezaron o decepcionaron? Bueno, Palantir, la compañía de análisis de datos muy ligada a la IA, cayó más de un 10%. Venía de máximos y aunque sus resultados fueron buenos, parece que los inversores se preguntan si la valoración se había ido un poco de las manos, especialmente comparada con otros gigantes tech. Como esa toma de ganancias que mencionabas para el Nasdaq. Exacto. Es un buen ejemplo. Walmart también cayó, más de un 3%. Rompió una larga racha al reportar beneficios por acción peores de lo esperado. Parece que por costos extraordinarios. Es una señal a vigilar, ¿no? Sobre la salud del consumidor y las presiones de costos en el sector minorista. Y luego está el caso de Applied Materials, AMAT, proveedor clave de la industria de chips. Su acción apenas subió, un plus 0.45%, pero uno de los análisis la califica como flop. ¿Por qué? ¿Si subió? Claro, pero es que aunque sus resultados trimestrales fueron buenos, sus previsiones para el próximo trimestre fueron muy malas. La dirección culpó a la volatilidad de la demanda china y a la incertidumbre macro. Esto muestra cómo las expectativas futuras pueden pesar más que los resultados pasados. Esa aclaración sobre AMAT es útil. Dejando las acciones, ¿qué pasó en los mercados de materias primas y criptomonedas? ¿También sintieron el efecto Jackson Hole? En el petróleo vimos subidas. El Brent superó los $67 y el WTI los 63. La principal influencia sigue siendo la geopolítica, sobre todo la guerra en Ucrania. Los ataques recientes hacen que un alto al fuego parezca lejano, manteniendo la tensión sobre el suministro ruso, aunque no está claro si habrá más sanciones. En metales, el cobre se mantuvo bastante estable, cerca de los $9,700 por tonelada. Le ayudó el buen dato manufacturero de Estados Unidos, que contrastó un poco la fortaleza del dólar, que normalmente le pesa. También hay expectativas sobre la producción de Codelco en Chile tras un incidente minero. El oro, por su parte, estuvo expectante antes de Powell, pero terminó la semana con una subida moderada, plus 1.33% hasta los $3,371 la onza. ¿Y las criptomonedas? Si el Nasdaq cayó, arrastró a Bitcoin y compañía. Sí, hubo una correlación clara ahí con la caída de las tecnológicas. Bitcoin retrocedió un 4.6% en la semana. Vimos salidas significativas de dinero de los ETFs de Bitcoin al contado, más de $1,000 millones desde el lunes. Otras criptos importantes como Ethereum, menos 4.9%, XRP, menos 8.7% y Solana, menos 6.45%, también registraron caídas. Parece que el apetito por el riesgo disminuyó en este sector. Además, hubo una noticia sobre MicroStrategy, la empresa famosa por acumular Bitcoin. Volvió a emitir acciones para obtener liquidez, a pesar de haber dicho que no lo haría por debajo de cierto precio. Esto generó dudas sobre si la alta prima que solía tener su acción sobre el valor del Bitcoin que posee se está perdiendo. De hecho, fíjate, la acción ha caído más de un 20% desde noviembre, mientras que Bitcoin ha subido un 23% en el mismo periodo. Fascinante esa dinámica. Entonces, tratando de armar el rompecabezas de la semana y mirando hacia adelante, ¿cuál es el mensaje principal? ¿En qué debemos fijarnos? El mensaje central es esta tensión creciente. Por un lado, la Fed abre la puerta a un recorte de tasas en septiembre, motivada por un mercado laboral que da señales de enfriamiento. Pero por otro lado, la economía sigue mostrando focos de fortaleza, como el sector manufacturero. Y lo más preocupante, los costos para las empresas siguen subiendo con fuerza, lo que mantiene viva la llama inflacionaria. La Fed está caminando sobre una cuerda floja muy fina. Entiendo. Por eso, la semana que entra es crucial. Hay 2 citas clave en el calendario. El miércoles, los resultados de Nvidia. Siempre un barómetro del sector tecnológico y del sentimiento general del mercado. Y el viernes, el dato más importante para la Fed,
El índice de precios del gasto en consumo personal, el PCE, su medida de inflación preferida. Ese dato del PCE será determinante. Podría dar luz verde al recorte de tasas de septiembre o, bueno, si sale alto, podría echar por tierra esas expectativas y obligar a la Fed a mantener su postura restrictiva. Definitivamente. Hemos recorrido mucho. La señal clave de Powell, la división en las bolsas de Estados Unidos, el sorprendente rally chino impulsado por minoristas, los altibajos de empresas específicas que nos cuentan historias sobre IA, consumo, semiconductores, y la sensibilidad de las materias primas y las cripto al entorno macro. Un panorama lleno de matices, ¿eh? Sin duda. Es la constante danza entre la política monetaria, los datos económicos que van llegando y, bueno, cómo los interpretan los inversores. Estos análisis semanales nos ayudan a entender los pasos de esa danza y quizá a anticipar los siguientes movimientos. Y para terminar, dejo una idea sobre la mesa que surge de esta conversación. Si la Fed se ve inclinada a bajar tipos para apoyar el empleo, pero al mismo tiempo vemos que los costos de las empresas suben por factores como los aranceles que son ajenos a la política monetaria, estaremos entrando en una era donde las herramientas tradicionales de los bancos centrales son menos efectivas contra ciertos tipos de inflación. Quizás eso obligue a buscar otras soluciones o a aceptar un equilibrio diferente entre inflación y crecimiento en el futuro. ¿Algo en qué pensar? Esto fue todo por hoy en Brújula Bursátil, tu guía en el mundo de las finanzas y las inversiones. Si te gustó este análisis, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo.